Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 18 de julio de 2024 y encontrándonos reunidos en el Salón de Pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye el secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso, aprobación de las actas de sesiones públicas ordinaria del 11 de julio de 2024, extraordinaria del 12 de julio de 2024 y solemne del 15 de julio de 2024. El siguiente punto es el número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 025, diagonal 2024, diagonal 1 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 7 de marzo de 2024, emitido por la primera sala unitaria, proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado. En la ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 047, diagonal 2022, diagonal 1 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora en contra de un acuerdo del 13 de julio de 2023, emitido por la primera sala unitaria, proyecto en el que se propone revocar el auto reclamado para determinados efectos. En la ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto a discutir, consistente en proyecto de acuerdo de Pleno, dictado en el juicio de nulidad 049, diagonal 2023, diagonal 1 romano-R, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de la autoridad demandada, secretario de Contraloría y Transparencia del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que fue promovido en contra de una sentencia definitiva del 21 de junio de 2024, pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria del tribunal, proyecto en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. En la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el número 8 de asuntos administrativos, en el que se tienen programados 3 asuntos a tratar, consistentes, primero, discusión y en su caso aprobación de una propuesta de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del licenciado Artemio Ramos Torres como auxiliar jurisdiccional adscrito a la tercera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. El segundo corresponde a la discusión y en su caso aprobación de una propuesta de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del licenciado Ricardo Martínez Núñez como auxiliar jurisdiccional adscrito a la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. El tercero corresponde a la discusión y en su caso aprobación de una propuesta de acuerdo por el que se designa al magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria, para cubrir la guardia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas durante el primer periodo vacacional del presente año 2024. El siguiente punto del orden del día es el número 9 de asuntos generales, en el que se tiene programado un asunto a tratar, que consiste en un informe trimestral de labores rendido por las 3 salas unitarias del tribunal correspondientes al segundo trimestre del año 2024, que abarca los meses de abril, mayo y junio del mismo año, en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 29, fracción 9
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, comprendiendo también los indicadores del citado trimestre referidos en el acuerdo plenario TJA-PLN ACU 006-2019 del 7 de febrero de 2019. Mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día programado para la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día citado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Favor. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día previsto para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones públicas ordinarias del 11 de julio del 2024, extraordinaria del 12 de julio del 2024 y solemne del 15 de julio de 2024, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Sí, ¿cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones previamente referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido? Por favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas ordinarias del 11 de julio de 2024, extraordinaria del 12 de julio de 2024 y solemne del 15 de julio de 2024. Okay. Secretario. Sí. El siguiente punto del orden del día, magistrado presidente, corresponde al número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 25/2024/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo a exponer el sentido del proyecto a continuación. Como bien se señala, el presente asunto, como antecedente, tiene que el 7 de marzo del 2024 acude el ahora recurrente a interponer un juicio de nulidad en contra de las resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, que son los siguientes actos impugnados. 1. El pliego de responsabilidades emitido mediante oficio AC/1127/2018 del 31 de julio de 2018. 2. El oficio número AC/AEA/2639/2018 de 6 de septiembre del mismo año. 3. El dictamen técnico de daños y perjuicios identificado con oficio número AC/AEA/2425/2021 del 26 de noviembre de 2021. 4. La resolución del 10 de diciembre de la citada nulidad dictada dentro del procedimiento para afincamiento de responsabilidades resarcitorias número AC/PERR/046/2018. 5. La resolución de 18 de diciembre de 2023 dictada dentro del recurso de revocación AC/RR/003/2022. Y 6. El informe técnico AC/AEA/1121/2023 del 18 de mayo de 2023, todas emitidas por la Autoridad Superior
del Estado. En ese sentido, el mismo 7 de marzo de este año se emite el acuerdo de admisión únicamente con respecto a las resoluciones identificadas como 4 y 5 anteriormente señaladas. Esto en contra de las dictadas dentro del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias número AC/PRR/046/2018 y aquella por la que la autoridad demandada resolvió el recurso de revocación AC/RR/003/2022. En este acuerdo también se desecharon las pruebas que la parte actora ofreció como de su intención, identificadas como 3 y 4 del capítulo de pruebas de la demanda, consistentes en los expedientes administrativos relacionados con el procedimiento de revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 y la formalización del convenio sobre el pago diferido de servicios, prestaciones, cuotas y aportaciones de seguridad social al Instituto de Previsión y Seguro Social del Estado de Tamaulipas, IPSET. Es contra este acuerdo que recurre al presente recurso. En ese sentido, los agravios, el único agravio que señala consiste en indicar que el acuerdo controvertido era ilegal porque el magistrado instructor no observó que en términos de lo establecido en el artículo 22, fracción novena de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, sí estaba en aptitud de ofrecer los expedientes administrativos relativos a la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 y la formalización del convenio sobre el pago diferido de servicios, prestaciones, cuotas y aportaciones de seguridad social del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, al haberlas señalados como resoluciones impugnadas en su escrito de demanda, por lo que lo procedente era que las mismas se admitieran y se ordenara su desahogo. Asimismo, señala que controvirtió que el desechamiento de sus pruebas restringió el derecho a la prueba que le asiste dentro del procedimiento contencioso, lo que dice se actualizó cuando el magistrado instructor desechó los expedientes administrativos que ofreció como pruebas sin motivar cómo era que podía obtener legalmente estos documentos. En ese sentido, lo que se propone es señalar como el primer de los argumentos que indicó como insuficiente lo anterior, porque conforme a lo establecido en el artículo 22, fracción novena de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, los promoventes del juicio pueden ofrecer como prueba los expedientes administrativos dentro de los cuales se emitió la resolución o resoluciones impugnadas. Sin embargo, en el caso concreto, en el acuerdo recurrido se indicó que la demanda únicamente se admitía por dos resoluciones. La primera, consistente en la resolución del 18 de diciembre de 2023, por la que la Auditoría Superior del Estado resolvió el recurso de revocación AC/RR/003/2022, y la segunda, la del 10 de diciembre de 2021, dictada dentro del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias número AC/PERR/046/2018, también emitida por la citada autoridad. Por lo tanto, en los términos de la invocada porción normativa, solo era procedente que se admitieran y tuvieran por ofrecidos los expedientes administrativos de las resoluciones en comento, por ser estas las resoluciones impugnadas en el juicio en cuestión, circunstancia que aconteció tal como se observa en el auto sujeto a reclamación. Por lo anterior, resulta insuficiente el planteamiento en cuestión en virtud de que los expedientes relativos a la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 y la formalización del convenio sobre el pago diferido de servicios, prestaciones, cuotas y aportaciones de seguridad social al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas no eran admisibles conforme a lo establecido el artículo 22, fracción novena de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo en el Estado, porque no constituyen las resoluciones por las que el presente juicio se admitió. Asimismo, el segundo de los argumentos en el que el recurrente indica que el magistrado instructor violentó en su perjuicio su derecho a probar al desechar los expedientes administrativos en cuestión, sin precisar en el acuerdo cómo podía obtener que se integraran a los autos del juicio que se actúa. Este argumento también se estima en virtud de que en el auto en controversia se precisó que en términos de lo dispuesto en el artículo 23, penúltimo párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso, el expediente de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016
y la formalización del convenio sobre el pago diferido de servicios, prestaciones, cuotas y aportaciones de seguridad social al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas sí estaba a su disposición y por lo tanto en aptitud de acceder a ellos, siempre que hubiera presentado un escrito ante la autoridad cuando menos 5 días antes de que presentara su demanda, para que el magistrado requiriera a la autoridad que los exhibiera. En ese aspecto, el proyecto se establece que el recurrente tampoco manifestó en su demanda ni en el escrito de reclamación que se resuelve que, contrario a lo establecido en el acuerdo recurrido, no estaba en aptitud de obtener dichos expedientes, por lo que no puede considerarse que en el caso concreto se actualice una restricción a su garantía procesal a aprobar en el juicio, pues ella, quien los ofreció como expedientes administrativos, aun y cuando no se ubicaba en el supuesto normativo provisto por el artículo 22, fracción novena de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, por no corresponder a ninguna de las resoluciones por las que se admitió el juicio en que se actúa. Por lo expuesto en estos términos, se propone considerar como insuficientes los argumentos y en consecuencia se propone confirmar la legalidad del acuerdo 7 de marzo del 2024. Así es, magistrados, que se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Efectivamente, se coincide con el razonamiento que acaba de exponer, magistrado, al estimar infundados los motivos de inconformidad de la recurrente. Lo anterior es así, ya que, como se sostiene en el proyecto sometido a estudio, no le asiste la razón al recurrente en el sentido de que el desechamiento de los medios de prueba, en particular en los expedientes administrativos del procedimiento de revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 y la formalización del convenio sobre el pago diferido de servicios, prestaciones, cuotas y aportaciones de seguridad social al IPSET fue ilegal, es lo que cita el recurrente. Sin embargo, en virtud de que, atendiendo a lo previsto por el artículo 22, fracción séptima de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, la parte actora puede ofrecer como prueba el expediente administrativo del cual se emitió el acto controvertido en el juicio, que contendrá el procedimiento respectivo, incluyendo desde la primera actuación, es decir, la actuación de inicio hasta la resolución impugnada, con la cual se concluye el mismo expediente. En ese sentido, si los expedientes administrativos que la parte recurrente pretende que se le admitan a juicio no constituyen el origen de las resoluciones impugnadas y sobre las cuales se admitió la demanda, no resulta procedente que se admitan en los términos a que alude el numeral antes referido. Además, si este fuera el caso, son documentos que estaban a disposición del recurrente, por lo cual estuvo en posibilidad de solicitarlos a la autoridad con 5 días de anticipación a la presentación de la demanda y acompañar el acuse respectivo para que este tribunal, por nuestro conducto, le fueran requeridas a la autoridad demandada, lo que en especie, insisto, tampoco aconteció. En resumen, se comparte el criterio adoptado por el magistrado instructor en el proyecto que se somete a estudio, mediante el cual se propone confirmar el auto recurrido. Es cuanto, presidente. Gracias. Sí. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente. Concuerdo con lo expuesto por el magistrado ponente, en este caso nuestro magistrado presidente, y también por nuestro compañero magistrado Jesús Gerardo Aldape, toda vez que las resoluciones impugnadas por las cuales se admitió este juicio no derivan de los expedientes administrativos ofrecidos como prueba. Por lo tanto, concordamos con el criterio planteado y con el criterio expuesto por los dos magistrados. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto?
En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. Gracias. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en expediente del juicio de nulidad 25/2024/1 romano-A. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 47/2022/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra nuevamente a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Como antecedente tiene la interposición de la demanda del juicio de nulidad el 11 de noviembre de 2022 en contra de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas. El acto impugnado fue la negativa recaída de la solicitud de pago del 11 de marzo de 2022 en cumplimiento a los contratos números SESESP/013/2016 y SESESP/062/2016. La resolución recurrida es contra el acuerdo del 13 de julio del 2023, en el que el magistrado de la primera sala unitaria sobreseyó el juicio al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción quinta de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que la parte actora previamente había interpuesto el juicio de nulidad 07/2022/1 romano-A, del que conoce la misma sala unitaria y en el que también se reclamó a la Secretaría de Administración el incumplimiento de diversos contratos, los que señalé con anterioridad, en el que aún no se ha dictado la sentencia definitiva respectiva. El agravio presentado en contra de este auto señala que el magistrado de la primera sala de este tribunal indebidamente sobreseyó el juicio al haber considerado que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción quinta del artículo 14 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que los juicios 7/2022/1 romano-A y el 47/2022/1 romano-A no son idénticos en cuanto al acto impugnado, pues en el primero controvirtió la resolución definitiva contenida en el oficio número SF/00032/2022 emitido por la Secretaría de Finanzas, mientras que en el segundo lo fue una negativa ficta de la Secretaría de Administración, actos por los cuales no puede considerarse configurada la litispendencia al no existir ninguna identidad entre ellos. Incluso afirma que son de distinta naturaleza, una es expresa y otra ficta. En ese sentido, se propone calificarlo como infundado dicho agravio, ello porque el artículo 14, fracción quinta de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé como causa de improcedencia el supuesto doctrinalmente conocido como litispendencia, cuyas notas distintivas son la existencia de un juicio pendiente de resolver sobre la misma materia, siempre que hubiera identidad de partes y se trata del mismo acto impugnado. Todo ello justificado por la necesidad de que no se dicten sentencias contradictorias en relación con el mismo problema jurídico. Por lo tanto, si en el primer juicio, el número 7/2022/1 romano-A, el hoy recurrente impugnó la resolución expresa número SF/00032/2022 emitida por la Secretaría de Finanzas, y en el segundo, el expediente 47/2022/1 romano-A, controvirtió la negativa ficta que se produjo ante la falta de respuesta de la solicitud de pago que realizó la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado. Es evidente que no se actualizaba la improcedencia consignada en el artículo 14, fracción quinta de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, pues entre ambos juicios no existen identidad de partes ni de resoluciones impugnadas y consecuentemente no existe la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. En el proyecto se agregó que incluso las resoluciones impugnadas en ambos juicios tienen naturaleza jurídica distinta, toda vez que la negativa ficta es la ficción legal que nace como instrumento para la apertura de la vía contenciosa ante el silencio de la autoridad de resolver en forma expresa una instancia, petición o recurso, entendiéndose que lo hizo en sentido negativo o los intereses del particular
mientras que cuando la resolución expresa es notificada al particular, esta queda en aptitud de impugnar la misma directamente, atacando sus propios fundamentos y motivos, sin necesidad de presumir que se ha resuelto en sentido contrario. Y, en consecuencia, no se actualiza la litispendiencia que regula la causal de improcedencia en mención. Por lo expuesto en estos términos, se considera fundado el recurso de reclamación y, en consecuencia, se propone revocar el acuerdo del 13 de julio de 2023 para el efecto de que se continúe con la sustanciación del juicio de nulidad número 47/2022/1 Romano-A. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Ballesteros, ¿algún comentario? Sin comentarios, presidente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente. Sí, consideramos correcto el planteamiento de revocar sobreseimiento decretado en su momento, toda vez que efectivamente en ambos juicios no existe identidad total de partes, agravios o acto impugnado. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en expediente del juicio de nulidad 47/2022/1 Romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, procede a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 49/2023/1 Romano-R, con motivo de un recurso de revisión promovido por la autoridad demandada del juicio. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. El día 10 de julio del presente año se recibió en la oficialía de partes de este tribunal un escrito proveniente del coordinador de proyectos resolutivos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia de la Administración Pública Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en ejercicio de facultades de defensa jurídica delegadas por el secretario de Contraloría y Transparencia del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para su representación, lo que demostró con la exhibición de un documento original acompañado al medio de defensa interpuesto consistente en acuerdo delegatorio signado de manera autógrafa por el secretario de Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, expedido en favor del promovente del recurso, escrito por el que promueve recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la primera sala unitaria de este tribunal de fecha 21 de junio de 2024, en la que se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada emitida por el secretario de Contraloría y Transparencia del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que resolvió a su vez el recurso de revocación promovido en contra de una diversa resolución del 23 de enero de 2023 de la autoridad resolutora de la Contraloría y Transparencia del mismo ayuntamiento, en la que se determinó la responsabilidad de la parte actora del juicio por una falta administrativa no grave. Atento a lo anterior, propongo a este Pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por la autoridad demandada por corresponder la materia de impugnación en el juicio contencioso administrativo a una resolución emitida de conformidad con lo establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, así como por haberse presentado en tiempo y por corresponder la materia de impugnación a una sentencia definitiva de sala unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Sin comentarios, presidente.
Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentarios, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el tema, secretario proceda a tomar la votación correspondiente en forma económica. Ok. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor de Pleno. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en expediente 49/2023/1 romano -R. Una vez agotado el punto de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, secretario proceda a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 8 de asuntos administrativos, en el que se tienen programados 3 asuntos a tratar. El primer asunto administrativo a tratar corresponde a una propuesta de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del licenciado Artemio Ramos Torres como auxiliar jurisdiccional adscrito a la tercera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Dicha propuesta la realiza el titular de la tercera sala unitaria, magistrado Alejandro Guerra Martínez, en ejercicio de la atribución establecida en el artículo 29, fracción 10ª de la Ley Orgánica de este tribunal, en cuanto le faculta proponer al Pleno el nombramiento de los funcionarios y personal administrativo de la sala a su cargo, siendo atribución del Pleno la aprobación o rechazo de tales propuestas, con efectos la propuesta de nombramiento a partir del 1 de agosto del año en curso. Magistrado, se abre discusión en el asunto administrativo señalado. Magistrado Gerardo, ¿algún comentario? No, sin comentarios. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Sin comentarios. Si no hay más comentarios, secretario procede a tomar la votación en forma económica del presente asunto. Sí, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del acuerdo de nombramiento antes referido? Favor. Favor. Le informo, magistrado presidente, que el acuerdo de nombramiento de comento cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. El segundo asunto administrativo corresponde a una propuesta de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del licenciado Ricardo Martínez Núñez como auxiliar jurisdiccional adscrito a la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Dicha propuesta la realiza el de la voz como titular de la primera sala unitaria en ejercicio de la atribución establecida en el artículo 29, fracción 10ª de la Ley Orgánica de este tribunal, en cuanto me faculta proponer al Pleno el nombramiento de los funcionarios y personal administrativo de la sala a mi cargo, siendo atribución del Pleno la aprobación o rechazo de las tales propuestas, con efectos la propuesta de nombramiento a partir del 1 de agosto del año en curso y por un plazo de 3 meses. Magistrado, se abre discusión en el asunto administrativo señalado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario? De acuerdo con la propuesta. Magistrado Alejandro Guerra. Sin comentario, magistrado presidente. Si no hay más comentarios, secretario, procede a tomar votación en forma económica del presente asunto. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aprobación del acuerdo de nombramiento mencionado? A favor. A favor. Okay. Le informo, magistrado presidente, que el acuerdo de nombramiento referido cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. El tercer asunto administrativo corresponde a una propuesta de un acuerdo por el que se designa al magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria, para cubrir la guardia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas durante el primer periodo vacacional del presente año 2024. Al respecto, cabe realizar las siguientes precisiones. El artículo 33, último párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas establece que durante los periodos de vacaciones del tribunal, un magistrado cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado relacionadas con cuestiones planteadas en las demandas. Por su parte, el artículo 46 de la Ley Orgánica de este tribunal dispone que el personal de este órgano jurisdiccional tendrá cada año 2 periodos de vacaciones en los términos que señale la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado. Asimismo, el Pleno determinará el personal que deberá realizar las guardias necesarias y preverá que entre dicho personal se designe a cuando menos un magistrado, un secretario de acuerdos y un actuario para atender y resolver en los casos urgentes que no admitan demora las medidas cautelares y suspensión en términos de lo establecido por la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas.
Por acuerdo TJA diagonal PLN diagonal ACU diagonal 87 diagonal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de julio del 2018, el Pleno de este tribunal aprobó los lineamientos para las guardias durante los periodos vacacionales de este órgano jurisdiccional, los cuales tienen por objeto establecer las reglas conforme a las cuales deberán cubrirse las guardias durante los periodos vacacionales calendarizados por el Pleno, de observancia general y obligatoria para los servidores públicos. Mediante acuerdo TJA PLN diagonal ACU diagonal 45 diagonal 2023 y TJA diagonal PLN diagonal ACU diagonal 084 diagonal 2023, este pleno designó respectivamente a los magistrados Edgar Uriza Lanís y Alejandro Guerra Martínez para cubrir las guardias correspondientes al primero y segundo periodos vacacionales del 2023. Por tal motivo, propongo a este pleno que sea el magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria del propio tribunal, quien cubra la guardia correspondiente del primer periodo vacacional del presente año 2024, que comprende del lunes 22 de julio de 2024 al viernes 2 de agosto del 2024. Magistrados, se abre a discusión el asunto administrativo señalado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Solamente para informar a este honorable pleno que ciertamente ya tomamos las medidas pertinentes de calendarización de esos días de vacaciones para que todos estén cubiertos por el personal de mi sala. Asimismo, el secretario de Acuerdos, el licenciado Ramiro Martínez Benavides, será el encargado y de estar al pendiente de cualquier asunto que se presente relacionado con este tribunal. Por lo tanto, pues ya tomamos, insisto, las medidas necesarias para cubrir esos días sin ningún problema, y esto ya fue informada la directora administrativa de este tribunal. Bien, sí. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? No, sin comentarios, magistrado presidente. Muy bien. Si no hay más comentarios, secretario, proceda a tomar votación en forma económica del presente asunto. Sí, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del acuerdo de designación del magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros para cubrir la guardia de este tribunal del primer periodo vacacional del presente año 2024? En favor. En favor. Le informo, magistrado presidente, que el acuerdo administrativo de guardia mencionado cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo por el que se designa al magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria, para cubrir la guardia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas durante el primer periodo vacacional del presente año 2024. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 9 de Asuntos Generales, en el que se les comentó, compañeros magistrados, que los informes trimestrales de labores de las 3 salas unitarias de este tribunal, que abarcan los meses de abril, mayo y junio de este año, fueron rendidos en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el acuerdo plenario 06/2019 del 7 de febrero de ese año. Por último, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:39 horas del 18 de julio de 2024, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias, magistrados.